buenas a todos, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo pues una review de mi cuenta, ¿no? En la que voy a estar enseñando pues los comandantes, los equipamientos, los armamentos que tengo y demás, así como las esculturas, gemas, aceleradores y demás que tengo y pues bueno, un poquito todas las cosas que tengo guardadas porque bueno, ya el último vídeo que hice haciendo una review de mi cuenta fue hace bastante tiempo y bueno, ahora que he cumplido lo que viene a ser 2000 días, bueno, un poquito más de 2000 días ahora mismo en el juego, pues quería hacer este vídeo porque ya que muchos me lo habéis preguntado, que enseño un poquito más a fondo mi cuenta y demás, y bueno, tenéis curiosidad de cómo es una cuenta 100% free to play, que lleve pues bastante tiempo en el juego y hasta qué punto se puede llegar, pues bueno, me he decidido al final por hacer este vídeo. Para los que decís que no soy free to play, ya no sé qué más cosas os puedo decir. Aquí podéis ver que el logo de Minamoto no le tengo. O sea que no tengo comprado al comandante ni nada por el estilo. Y esto te lo dan pues cuando haces la primera compra en el juego, básicamente. El fondo de crecimiento tampoco está, que ya lo enseñé en alguno que otro vídeo. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar mucho con esto. Así que bueno, vamos a pasar lo que viene a ser con los comandantes. Yo lo que viene a ser esta cuenta, cuando empecé a jugar, la quise enfocar en infantería. No sé muy bien por qué, la verdad que para ese entonces Ricardo estaba muy fuerte, Alejandro también. Entonces, pues bueno, al final me decanté por eso. Además, Carlos Martel también, el ser uno de los comandantes de taberna, estaba bastante bien. Y también, pues, si no me equivoco, estuve utilizando mucho tiempo a Sun Tzu. Así que bueno, fue uno de los principales motivos por los que me hizo decantarme desde un inicio a jugar esta cuenta para infantería, pero luego después con el tiempo me he ido cambiando a lo que viene a ser marchas mixtas, así que pues ahora mismo ya no tengo lo que viene a ser enfocada la cuenta en infantería, pero sí que aún tengo pues equipamiento de sobra por parte de infantería que quizás en el futuro empezaré a desmontar. Así que bueno, aquí estaréis viendo un poquito los comandantes que tengo ahora mismo. Tengo maxillados bastantes comandantes y eso les podemos contar después. Cao Cao ahora mismo, pues bueno, solamente se utiliza para hacer bárbaros. Quizás le utilizo en el arca para rellenar los rallies o guarniciones de forma más rápida, porque tiene pues mucha movilidad, ¿no? Con los talentos, tiene mucha velocidad de marcha. Ricardo normalmente ahora mismo solo lo estoy utilizando para encadenar. Carlos Martel igual, le estoy utilizando para encadenar. Alejandro le estoy utilizando con Liu Che y me gusta muchísimo esa marcha. Constantino no le tengo maxiado, lo estoy utilizando para el cañón, pero sí que le tengo 5-5-1-5, de lo cual para el cañón está muy bien, ya que esta tercera habilidad, pues bueno, es básicamente cuando está de guarnición. Así que, pues bueno, no me estoy perdiendo tampoco gran cosa, aunque sí que aquí me perdería un poquito de ataque y un poquito de defensa. Principalmente me pierdo ataque, que en Constantino pues no me interesa, así que creo que está perfecto para estar para el cañón del ocaso, sin necesidad de haberle tenido que maxear. Bueno, luego aquí tenemos pues a Edelfleda, que bueno, te la dan gratis, ¿no? En el cañón del ocaso, perdón, en la expedición. Y bueno, no la estoy utilizando para nada, más que para hacer bárbaros de vez en cuando y quizás alguno que otro rally de fuertes bárbaros, pero poca cosa más. Luego aquí tendríamos a Guanyu, que lo mismo, no le tengo maxiado. Le dejé 5-1-5-5... 5-1-5-5-5 cuando empecé a utilizarle y no he querido maxiarle porque bueno, si bien que la pericia sí que hace un poquito de diferencia, tampoco es que sea tan grande el cambio y pues bueno, siendo free to play me gusta mucho pensar y dónde puedo ahorrar esculturas y bueno, como ya desde un inicio gasté lo que viene a ser restablecimiento de habilidades para ponerle así, que creo que gasté 2 o 3 y bueno, tuve suerte de que se quedó así, no he querido maxiarle y así me he podido ahorrar pues más de 310 esculturas, si no me equivoco. Luego pues bueno, habéis visto que tengo 60 extras, son de algún que otro evento que me van sobrando, que bueno, si en algún futuro llego a maxiarle por eventos que te dan esculturas gratis, pues bueno, eso que me llevo. Constantino también utilicé solamente un skill reset, ¿vale? De estos para ponerle así y tuve suerte de que se quedó a la primera. Luego otro de los comandantes que tengo maxiado es Zenobia, quizá este llame un poquito la atención porque bueno, siendo free to play no es de los mejores, pero bueno, cuando migré en mi primer reino estaban los MGs abiertos, ¿vale? Entonces pues bueno, pude conseguir empujando pues llevarme, creo que fueron 2 MGs
top 1 y luego no sé si un top 2 o un top 3, no recuerdo exactamente. Entonces, pues bueno, solo me faltaban 200 esculturas para maxearla y pensaba utilizarla en el arca de Osiris simplemente con Martel, porque no teníamos tampoco guarnición en mi grupo que hacíamos el arca, así que pues bueno, dije, venga, ya que mi equipamiento está enfocado en infantería, creo que tengo un buen punto de partida para utilizar a Zenobia. Pero bueno, ahora mismo no es uno de los comandantes que utilice, sin embargo no me arrepiento de haber maxeado a Zenobia. La estuve utilizando con Jisun-Sin. Jisun-Sin le tuve que maxear porque en el reino al que migré cuando volví a KVK2, cuando volvimos a cuando pues, entramos a KVK3, no había absolutamente ninguna otra persona que tuviese mejor equipamiento que yo y que tuviese desbloqueada Zenobia. Entonces, pues bueno, un poquito por el reino tuve que maxear a Jisun-Sin. Utilicé las 700 esculturas a pelo, no me esperé ni a ruleta ni nada porque no tenía pensado maxearle y lo tuve que maxear pues 1 o 2 días antes de la guerra cuando me dijeron que no había otra persona que tuviese a Zenobia y que tuviese el equipamiento o comandantes para poder hacer guarnición en el reino, así que bueno, tuve que hacer ese sacrificio. Si no, pues bueno, tendría 700 esculturas más que podría haber utilizado perfectamente en otro comandante, seguramente alguno más de caballería cuando me pase a empezar a subir caballería. Luego aquí, pues otro de los comandantes que tengo, quizás no de los mejores de caballería, es Xian Yu. Xian Yu lo maxé porque salió de los primeros, si no me equivoco, y estaba muy muy fuerte. Entonces ya fue uno de los primeros comandantes que me hizo pensar en pasarme a utilizar infantería y caballería. Arqueros nunca lo tuve pensado utilizar, pero bueno, al final las cosas han cambiado tanto que pues, lo más rentable ahora mismo es jugar mixto. Luego, pues bueno, maxé a Nevsky para estar utilizando pues Xian con Nevsky, que era una, pues para ese entonces una pareja que era bastante fuerte. También, pues bueno, tengo mejorado a Escipio. Boudica igual le dejé 5-5-5-1, pues bueno, por el mismo motivo de intentar ahorrarme alguna que otra escultura. Luego Heraclio solo la tengo la primera al 5 para encadenar, básicamente. Luego Suyelian, que fue uno de los últimos comandantes que maxé para arqueros. Bueno, luego también pues está por aquí Liu Chen. Y bueno, el resto de comandantes, pues bueno, los de taberna tengo maxeados a casi todos. Algunos faltan muy pocas esculturas, pero como no estoy abriendo las llaves doradas, pues es normal que no les tenga maxeados. Luego también tengo maxeados a Yi. Este comandante es un poquito especial porque no le maxeé al principio del juego, sino que le maxeé para mi KVK 5 o 6 o algo así. Así que pues bueno, básicamente eso. Luego también tengo maxeado a CJ, pues bueno, por los motivos que he dicho antes, de que quería enfocar mi cuenta para infantería. También, pues bueno, Juana de Arco, que la estoy utilizando en secundaria, por eso es que está también al 40. Herman, para utilizarle con Suyelian. Y pues bueno, poquita cosa más. También tengo a Leónidas, que le dejé igualmente 5-5-5-1, porque el que pensaba utilizar con Guanyu cuando quería hacer pues las 5 marchas de infantería. Y pues bueno, luego Sargon igual, le dejé también 5-5-5-0 para utilizarle en un KVK o 2 me parece. Y luego ya no me gustó demasiado la experiencia y no le he vuelto a utilizar. Así que bueno, un poquito de mal gasto en esas esculturas. Así que pues bueno, vamos a contar rápidamente cuántos comandantes tengo maxeados, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 comandantes maxeados. Y bueno, tengo, creo que son 4 o 5 a medias, con lo cual, pues bueno, serían en total unos 25 o 26 comandantes maxeados. Bueno, aquí también estaría William, que solo le tengo 5, 5, 2, 1, pero aún así me está dando interesantes reportes cuando los enemigos no son demasiado fuertes tampoco. Y bueno, podríamos sumar algún otro comandante, como podría ser Federico y Mulan, que pues bueno, están prácticamente para maxear en el momento en el que abra las llaves. Y bueno, poquita cosa más, Ragnar nada interesante. Y bueno, aquí ahora voy a pasar a enseñar las marchas que he estado utilizando y ahora ya después enseñaré lo que viene a ser el equipamiento. Si vamos a las marchas que he estado utilizando, el último KVK pues serían estas de por aquí. Hay mucha gente que no le gusta así y a mí la verdad es que me da muy buenos reportes y las bonificaciones que tiene a mí me resultan bastante interesantes. Así que pues bueno, mi primera marcha de infantería es Escipio con Sille, ¿vale? Me gusta bastante esta marcha y pues bueno, me da reportes muy muy buenos, aunque sin embargo me gusta más esta segunda marcha que estoy utilizando por aquí de infantería, que sería Liu Che con Alejandro.
que pues bueno, también me ha dado, si no ha sido la marcha que mejores reportes me ha dado, el KVK anterior ha sido una de las mejores. Luego por aquí estoy utilizando pues lo que viene a ser de caballería ya, pues Nevsky con Juana y Xian Yu con William. Aquí sí que es cierto que tengo pensado mejorar pues gran parte, pues esta marcha sobre todo. Me gustaría sacar a Hukubin y quizás algún que otro comandante más, ya que pues como no tengo demasiado a Guillermo, pues quizás me haga falta hacer algún que otro cambio. Pero bueno, seguramente que la marcha que esté, bueno, el comandante que esté sacando sea Hokubin de aquí a poco, para sobre todo cambiar yo creo que a Guillermo, porque ya habéis visto cómo le tengo, y quizás pues bueno, esté utilizando Hokubin con Juana y Shanyu con Nevsky hasta que salgan los próximos de caballería. Quizás sea lo que haga para este KVK. No lo tengo todavía decidido del todo porque en infantería estoy pensando si meter a William Wallace o no. La verdad es que no me está terminando de convencer del todo y pues luché con Alejandro, quizás es de las marchas que más me gustan, entonces no creo que me merezca tampoco demasiado la pena hacer el cambio, pero bueno, voy a esperar a ver un poquito más de vídeos, gente que le pruebe y demás, y si tengo la oportunidad de probarle en alguna que otra cuenta que me dejen, pues intentaré verlo antes de maxearle yo. Así que bueno, y pues bueno, de caballería, de arquero solo estoy utilizando pues una única marcha, que sería pues Shuyi Liang con Erban, y esta marcha también me gusta muchísimo. No tengo planes de cambiarlo por ahora, a no ser que los próximos de arqueros pues me gusten tanto que me hagan sacar alguno de los dos, o me hagan pues cambiar, a lo mejor llevar solo una de caballería y meter dos de arqueros, o reducir a una de infantería, no lo sé, eso ya lo veremos en el futuro. Así que nada, ahora vamos a pasar a ver los equipamientos que estoy utilizando. Vamos a empezar por Escipio, ¿vale? Escipio, ahora mismo estoy utilizando este equipamiento. La idea era tener pues las 4 piezas del set para tener pues el 10% de velocidad de marcha. No me gusta en infantería llevar lo que viene a ser piezas de KVK o meter piezas de liderazgo, porque para mí la velocidad de marcha ahora mismo en las semillas en la que yo estoy jugando me parece que es muy muy útil. Y bueno, como podéis ver pues tengo solamente 3 críticos en lo que viene a ser esta marcha. Luego mi segundo equipamiento estaría el Liu Che, que pues bueno, si bien me falta mejorar estas 2 piezas épicas, lo voy a terminar haciendo para este KVK. Ya terminaré pues poniendo las 5 marchas completas full legendario. Así que bueno, aquí también podéis ver que tengo pues 2 talentos. La verdad que en lo que es talentos no he tenido nada de suerte, así que pues bueno, tampoco he estado refinando porque creo que me va a centrar más en el Awaken. Así que pues nada, Awaken o despertar. Mi primera marcha de caballería sería esta de por aquí. Mi intención es cambiar este casco y ponerle del KVK, aunque no creo que lo pueda hacer para este KVK porque ya habéis visto mis intenciones con lo que vienen a ser las botas. Tampoco he tenido ninguna suerte, así que 0 críticos. Y bueno, esta sería mi segunda marcha de caballería. Es igual que la primera, lo único que cambia es que aquí no voy a sacar piezas del KVK, me estoy quedando con las piezas del set. Si lo queremos comparar un poquito, solamente por ahora cambia lo que viene a ser la espada. Y también pues ningún crítico. Y luego aquí vamos a arqueros, que creo que ahora mismo pues quizás una de mis mejores marchas. No tiene críticos, pero tengo ya hechas las 2 piezas del KVK. Tengo metidas las 2 piezas de liderazgo, que aquí pues bueno, puede haber un poquito de... Si os gusta, puedo intentar explicaros en un próximo vídeo que es más rentable, si meter pues las botas realmente o si meter lo que viene a ser los guantes de liderazgo, porque hay gente que está haciendo pues estas diferentes combinaciones. A mí me gusta un poquito más esta porque realmente te ayuda a hacer un poquito más de kills, y creo que pues con arqueros es algo que es pues primordial, ¿no? Pero bueno, básicamente aquí tengo 2 críticos y pues bueno, tampoco he tenido demasiada suerte. En infantería, en la primera marcha, si no me equivoco, tanto lo que viene a ser esta como Noche Eterna, creo que los obtuve refinando. Así que tampoco es que haya tenido demasiada suerte con los talentos. Y ahora pues vamos a pasar a enseñar lo que viene a ser mis armamentos, que tampoco son nada del otro mundo, pero creo que están pues decentes, digamos. Lo único que todavía no tengo nada interesante para formación en arco, y también es otra de las cosas que me ha hecho pensarme un poquito más lo de William Wallace. Entonces, pues bueno, esta sería mi primera formación para infantería, ¿vale? Está bastante bien en lo que viene a ser pues las estadísticas. Aquí tenemos
pues 7,8 de ataque, 11,2 de defensa, 6,3 de salud, que bueno, puede parecer un poco bajo, pero tengo luego aquí otro 3,5 de salud, con lo cual pues se suma a 9,8 y además tengo un 1,9% de total damage, de all damage, que es pues daño total, con lo cual pues bueno, está bastante bien, creo yo. Además pues bueno, aquí estaría sumando un 2% más de daño en el mapa, con lo cual pues sería 3,9. También Valiant es 1% más de damage, con lo cual pues bueno, se va sumando a pues 4,9. Y bueno, si lo vamos un poquito de individual, aquí podría mejorarlo bastante. Lo que pasa que no sé si me va a rentar, pues por ejemplo, gastar un cristal aquí, porque no tengo, digamos, ni inscripción rara ni legendaria, entonces no me gusta tampoco gastarlo en eso. Aquí sí que podría mejorarlo bastante fácil porque solamente he tenido que bloquear esto y transmutar una vez. Entonces, pues bueno, aquí podría mejorarlo en el futuro de una manera bastante sencilla. Este está bastante bien, el único problema es que lo que me da esta inscripción es 2% más de normal damage, con lo cual, pues bueno, quizás si va con Liu Che, pues bien, pero si va con CJ, pues no creo que se esté beneficiando tampoco demasiado de esta inscripción. Y luego aquí en esta última, pues bueno, está asertivo, que sí que se podría mejorar un poquito la salud y quizás lo intente un poquito en el futuro cuando ya tenga algo más decente en mis otras marchas. Así que bueno, esto sería un poquito todo para mi primera marcha de infantería. Y como os dije, no tengo formación en arco buena, así que estoy utilizando Liu Che con lo que viene a ser formación de cuña, y me he enfocado un poquito más en el all damage en esta marcha. Esta inscripción, pues bueno, no sé hasta qué punto. Cuando utilizamos una habilidad activa, podemos tomar un 5% menos de daño durante 3 segundos. Creo que no está mal, pero tampoco es de las mejores. Esta únicamente me da ataque, de hecho está en el épico. Y bueno, luego estaría esta que es inútil, ¿no? Porque es de guarnición. Luego el resto de estadísticas, ataque, defensa, está bastante bien. Salud está más baja, pero porque tiene pues mucho de total damage, de all damage. Y bueno, aquí pues bueno, aquí se podría mejorar bastante lo que viene a ser el all damage, y tengo todavía bastantes transmutaciones. Pero bueno, como la inscripción no es de las mejores, pues no me he centrado en gastar más piedras. Tengo todavía más cosas que mejorar. Luego este, que está bastante bien para ser épico y además con un 2,5% de ataque, está genial. Luego este, que no tiene ninguna inscripción, que podría mejorarle si me saliese algo, pero está bastante complicado que salga algo en lo que viene a ser el emblema. Y luego pues bueno, esto que sería la bandera o el estandarte, pues bueno, que tiene también pues velocidad de marcha, defensa. No está fácil de mejorar, pero es posible hacerlo en un futuro. Y bueno, la formación en arco que tendría la tengo ahora mismo en Constantino. Es esta de por aquí, no tengo ninguna inscripción, tengo Harvester, así que no es nada del otro mundo. Y pues bueno, estoy esperando un poquito a ver si consigo algo más interesante que me pueda salir cuando tenga una rara, ¿vale? Entonces, pues bueno, para ver qué tal, pues voy transmutando y demás. Luego en caballería, este sería mi principal armamento, que sería este de por aquí. Tengo un 2% de total damage y bueno, el resto de estadísticas bastante normalitas. Aquí también tengo robusto, esta que es una inscripción rara, asertivo, que me da 2% más en el mapa, aunque este está bastante mal, lo que viene a ser en las estadísticas. Y luego aquí pues un 1,5% de daño, que tomaríamos menos. Este está bastante bien, está casi perfecto, lo único que a lo mejor le podría poner sería un Hunter. Luego Bullet Blood, que lo podría mejorar pues rápido, si pues bloqueando lo que viene a ser la salud. Este, que bueno, está bastante bien en estadísticas, aunque estas dos se podrían también mejorar, pero lo mismo, estoy esperando a tener una pues inscripción mejor. Y luego asertivo, que tengo las estadísticas muy bajas y me he quedado sin transmutaciones. Así que a ver aquí qué me sale, y si no, como asertivo es de las mejores, de las que más me gustan en este, quizás en un futuro teniendo más cristales de restablecimiento de habilidades, quizás lo interesaría pues usarle, pero bueno, ya lo veré un poquito más cerca del KVK o en el futuro. Luego, si nos vamos a los armamentos de la segunda marcha de caballería, pues ya está un poquito peor, pero tengo también pues más salud y tampoco está tan mal en lo que vienen a ser las estadísticas. Este no es bueno porque me da daño normal y pues bueno, Respite tampoco es que sea
de las que más me gusten porque la probabilidad es tan solo un 10%. Así que bueno, aquí tengo bastante campo que mejorar, pero como hay veces que la segunda marcha de caballería no la estoy utilizando, pues tampoco me he enfocado demasiado en mejorar esta marcha. Y luego aquí, pues bueno, en arqueros, que quizás sea de las mejores que tenga, aunque las estadísticas están un poquito bajas, tengo intrépido, que da un 10% más de bonificación de daño de habilidad. Tengo robusto, que da un 3.5% de salud. Y Bowling Blood, que pues bueno, está bastante bien para ser una rara. Y esta que da un 2% de damage cuando solamente pues estoy por debajo del 20%, con lo cual esta no me gusta mucho y estoy pensando en cambiarla cuando tenga la oportunidad. Y estos serían un poquito individualmente. Está bastante bien este. Lo único que se podría subir esto en un futuro. Bowling Blood, pues bueno, tiene campo de mejora. Y bueno, intrépido, que estoy tratando de mejorarlo. Pero la verdad que me está costando sacar lo que viene a ser estadísticas altas. Hace poco conseguí la salud, pero el resto de estadísticas está bastante complicado. Y luego la de Persuade, que pues no es de las mejores. Aunque sí que tengo alguna que sería, si no me equivoco, o algo así. Esta de por aquí. Esto es todo referente a lo que viene a ser los armamentos y demás. Luego si vamos un poquito a los aceleradores, pues estaría en esta parte de por aquí. Tengo unos 300 y pico días. Si luego nos vamos a lo que viene a ser los universales, pues son más de 2200 días. Recursos, pues bueno, lo que veis por aquí, y también bastantes billones en esta parte de por aquí. Y luego por aquí pues bastantes cosas para mejorar. También, como veis, aquí en lo que viene a ser lo que son el VIP, ya os dije que tengo pensado subir al VIP 18 bastante pronto. Así que pues lo estaré subiendo próximamente ya para este KVK. Y bueno, básicamente es todo lo referente a comandantes, equipamiento y armamentos, y pues un poquito gemas y demás que tengo en esta cuenta. Y bueno, a ver, que se me olvidaba, así que he tenido que hacer un corte. No he comentado acerca de las estadísticas que tengo en el perfil. Como podéis ver ahora mismo, pues tengo 77,9 millones de poder, que bueno, creo que es un poder decente para free to play. Luego, en cuanto a los kill points, tengo ahora mismo 7,8 billones de kill points, que para el tiempo que llevo jugando quizás debería estar un poquito más alto, pero antes no se gasta, pues se conseguía kill points de la misma manera en la que se consiguen ahora. Más o menos estoy haciendo entre 1,2 billones de kill points por KVK ahora mismo, y no estoy en una semilla fácil. La mayoría son pues reinos Imperium contra los que nos estamos peleando, o como mucho una semilla A alta. Entonces pues bueno, más o menos para que lo tengáis en cuenta. Ahora mismo en Campeones de Olimpia he llegado pues a Champions Above, y bueno, tengo también pues bueno las lo que vienen a ser las victorias del Arcade Series son 60 y Autorch. La verdad que tampoco he tenido demasiada suerte con lo que son los reinos. En mi primer reino pues no ganamos nada, y los primeros KVKs creo que no pudimos ni siquiera salir de zona 4, con lo cual pues bueno, tampoco fue la gran cosa. Y luego también a la hora de elegir otros reinos, al final han terminado muchos muriendo o teniendo que esperar tercer y cuarto pop-up de KVK, con lo cual no he jugado tantos KVKs como podría esperar con la edad de la cuenta, simplemente por temas de reinos en los que he estado. Entonces pues bueno, básicamente un poquito eso. Luego aquí pues podemos ver también que mi poder máximo ha sido en 83 millones. Esto lo hice cuando migré por primera vez, creo, de vuelta a KVK 2, y lo hice en un KVK 3 y no he vuelto a alcanzar esta cantidad de poder. En cuanto a muertes, pues tengo 28 millones, que creo que está bastante decente para ser free to play. Y luego pues bueno, recursos recolectados, que ya no recolecto recursos en mi cuenta principal. Y luego pues las ayudas de la alianza, que bueno, no son tan altas, pero sí que yo creo que están bastante decentes. Así que nada, esto es lo que se me había olvidado comentar de las estadísticas. Y bueno, ahora ya sí que sí sería todo. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo y nos vemos en el próximo.